nuestro cafecito de hoy en el espacio estelar del día es un cafecito educativo. La educación es la puerta del progreso, la puerta de la superación, la puerta, la más grande, la más amplia que hay para que el pobre pueda salir de la pobreza. Y por eso nos da mucha alegría tener como nuestros invitados en nuestro espacio estelar a José Mármol, presidente de la Fundación Educa, y a Darwin Caraballo, el director ejecutivo de Educa, que ayer hicieron el lanzamiento del Congreso Internacional Aprendo 2017, que organiza Educa y que es un aporte inestimable a la educación de este país. Muy buenos días y bienvenidos. Buenos días. Buenos días, gracias. Gucci, buenos días, Javier. Gracias por la invitación. Bueno, pues háblenos entonces de cuál es el tipo de educación que ustedes están promoviendo, cuáles son los pasos que, a entender de Educa, que es una institución estudiosa de nuestra realidad educativa, hacia dónde es que tenemos que caminar. Esta es una visión que compartimos desde Educa con el Ministerio de Educación de nuestro país, realmente, que ha venido poniendo en práctica un currículo por competencias. Esto lo que quiere decir es, si pensáramos en tres conceptos básicos: saber, saber hacer y saber ser, ¿no? Son tres ejes fundamentales para comprender lo que es una educación, un proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula que descansa sobre la base de competencias. Saber, ¿por qué? Porque efectivamente en el aula tiene que darse un proceso de conocimiento, ¿no? Pero no ya el conocimiento que tenía la visión tradicional del maestro que lo sabe todo, que va allí simplemente en una acción pasiva a transmitir un conocimiento como maestro a un grupo de estudiantes que lo reciben de manera pasiva con un dictado que entonces escriben en un cuaderno. No, esto exige una transformación de ese rol del maestro. Saber, pero saber compartido. Saber como proceso de acumulación de conocimientos, pero un conocimiento que al saber hacer se construye en el aula. El maestro entonces pasa de ser el sabio a ser el facilitador, a ser el interlocutor en el proceso de construcción de ese conocimiento en el aula. Un conocimiento que además tiene como finalidad ulterior el que los alumnos aprendan a resolver problemas concretos, pero no los grandes problemas abstractos de la humanidad, no, sobre todo los problemas concretos de su sociedad, de su comunidad, de su entorno. Y de su vida. En tu discurso ayer, a esa concepción filosófica sobre la educación, tú le pusiste características específicas cuando dijiste que hoy día la educación requiere menos tiempo en el aula y más tiempo pensando y resolviendo problemas fuera del aula. Explícame un poquito eso. Claro, esto lo que quiere decir es que la educación de una generación no podemos responsabilizarla única y exclusivamente al sistema educativo como una abstracción y al maestro en el aula. No, aquí entran en juego los demás componentes de la sociedad. La educación es un proceso social y uno de ellos que está fuera del aula, pero que es vertebral, que es neurálgico, es la familia. La familia parece estar ausente del aula y resulta que no, que es un elemento troncal en el proceso de formación de los estudiantes. La educación, sin educación en el hogar, decía mi mamá, y como tú nos has contado que decía tu mamá también como maestra, si no hay educación en el hogar, no hay educación al fin y al cabo. ¿Cuáles son? Perdón, termina. Y el tercer componente de estos que señalaba al inicio, ¿no?, es saber ser. ¿A qué apunta precisamente esto? Es a la construcción de un nuevo ciudadano,
con principios éticos, con valores morales, que cada vez vemos más cómo se diluyen en nuestra sociedad, como la insolidaridad, como la falta de compromiso en todas las esferas de la sociedad es lo que prevalece. Entonces, hablamos de competencias en ese sentido. Y a partir de ahí, teniendo en cuenta esta visión, esta perspectiva de los procesos educativos, ¿qué retos tiene el sistema educativo en la República Dominicana respecto a esta visión y cómo esto se va a estar abordando desde el Congreso Educa 2017? Claramente tiene el reto de que esto que planteaba nuestro presidente José Mármol efectivamente se logre en el aula. La transformación curricular que el Ministerio de Educación ha impulsado ya está en los papeles, está en los programas, pero ahora hace falta que ese proceso de cambio educativo profundo, que no es solamente la República Dominicana en la que está el conjunto de los sistemas educativos del mundo se está repensando a sí mismo, porque lo mencionábamos ayer, los tiempos históricos hoy cambian a una velocidad muy vertiginosa y es el reto de todo sistema educativo preparar a un estudiante para un mundo impredecible. Y este es el gran desafío que vamos a abordar en la 21ª edición de este Congreso de Educación Internacional Aprendo, que lleva por título Planificar, gestionar y evaluar competencias en el aula, con 3 simposios. Un simposio que vamos a profundizar, bueno, esa complejidad curricular, cómo se lleva de forma práctica el aula. En un segundo elemento, el elemento fundamental para la construcción del pensamiento, que es la lectoescritura. El simposio nosotros lo hemos llamado la lectoescritura madre de todas las competencias, porque el lenguaje es la base del pensamiento. Y si usted no domina su lengua materna, la lengua con la cual se emociona, porque la neurociencia nos dice que sin emoción no hay aprendizaje, usted no puede construir conocimiento adicional. Y el tercer simposio tiene que ver con este actor que mencionaba nuestro presidente, que ha estado bastante ausente de las reformas educativas, que es la familia y la comunidad. ¿En qué medida el desarrollo de un estudiante depende de cuánto se involucra en su vida académica la familia y la comunidad? Los estudios demuestran que el desempeño de un estudiante está explicado en un 50% por lo que ocurre en su hogar. Obviamente, los hogares que tienen mayores condiciones culturales, económicas y familias constituidas generan ya un hándicap, una ventaja respecto a los hogares en los donde no hay ese capital cultural de partida. Entonces, allí están los grandes elementos que vamos a abordar en este congreso, pero también hay competencias imprescindibles para un estudiante que se forma de cara a ese siglo XXI. El arte no puede estar ausente de una oferta educativa de calidad. El deporte, porque no es solamente un desarrollo intelectual que se necesita. Las lenguas extranjeras, que son fundamentales en el proceso de integración con una comunidad global. Y en el mundo de el hoy, inglés, el francés y el mandarín, en ese orden, por la importancia estratégica de estos 3 para estudiantes que se forman en la República Dominicana, son esenciales. Y por último, pero no menos importante, es la tecnología. El rol que la tecnología está teniendo en todas nuestras vidas y el cambio que tienen la inserción de estos nuevos instrumentos para el proceso de aprendizaje. Ayer decíamos que un elemento fundamental es que al principio los trabajadores competían con trabajadores de su comunidad. Luego pasaron a competir con trabajadores en el mundo global, porque ya hoy compite uno con personas que pueden proveer servicios y productos desde otras latitudes. Pero mañana, y no demasiado tarde, vamos a estar compitiendo también los humanos con la inteligencia artificial. Y esto es un elemento que no podemos dejar de lado, porque hay que enfatizar en una educación que nos haga más humanos, porque la automatización va a ser el mundo de las máquinas. Y además, la inteligencia artificial no pierde la memoria, como nosotros. ¿Verdad? Lo hace mucho mejor. Entonces, sí, exactamente. Entonces, pero precisamente, acerca de eso, ustedes en la presentación de ayer dieron un dato que llama mucho la atención, y es cómo ha cambiado el mundo, en el sentido de que antes tú tenías un título universitario, eso era garantía de trabajo.
o debía hacerlo, ¿no? Claro. Ya tú tenías un título y ya de ahí en adelante tú no deberías tener problemas. Y que hoy no es así. Entonces, explíquenme esa parte, por favor, o explíquenselo a nuestros amigos. Bueno, eso tiene que ver con el proceso de transformación del mundo y de la sociedad, y sobre todo con lo que llamamos la cuarta revolución, ¿verdad? Que es la revolución de la tecnología. Sí. Hoy día, un trabajador tiene, digamos, como nosotros, tiene 3 empleos quizás, ¿no? Sí. Nuestros padres tuvieron uno solo, sí, pero nuestros hijos van a tener al mismo tiempo 5 y quizás 6 empleos. Pero se le va a fundir la cabeza no, y el cuerpo. Lo que ocurre es que ya están cambiando los conceptos sobre los cuales el trabajo se realiza. Nosotros como trabajo entendíamos, explicaba Darwin muy bien ayer, un lugar, sí, un espacio. ¿Dónde trabajas? Sí. Ahora el lenguaje tiene que cambiar. ¿Qué trabajas? Sí. Ya no dónde, porque tú puedes hacer el trabajo con la tecnología, sí, desde una multiplicidad de espacios. Sí. ¿No? Estás de viaje, pero estás conectado con tu equipo aquí, Uchi. Sí, sí. Javier está de viaje, pero se conecta con tu equipo, con Amelia. Sí. Entonces, el trabajo ya no es dónde lo haces, sino qué haces. Y además, cuántas capacidades al mismo tiempo puedes desarrollar para hacer un trabajo. Todo esto no es más que el resultado de la revolución digital. Eso que algunos pensadores llaman el giro digital que ha experimentado la humanidad. Que lo importante, más que qué título tú tienes, es qué cosas específicas tú puedes hacer. ¿Cuántas competencias? Exacto. Y de ahí la importancia del concepto de competencia. ¿Cómo entra aquí un actor clave que ustedes en múltiples oportunidades han abordado, han analizado, que es el tema de los maestros lo que tiene que ver con esta visión de la competencia, el saber hacer, saber ser? ¿Qué implicaría esta visión y todo este esfuerzo de cara a los maestros en el sistema educativo dominicano? Bueno, muy bien lo decía José también en el día de ayer. El rol del maestro bajo este nuevo paradigma cambia completamente. Ya no es quien ostenta el monopolio del conocimiento. Antes, en los procesos de aprendizaje en los que nos formamos nosotros, asistíamos a una clase, el profesor dictaba lo que tenía en su memoria y en su erudición, y evidentemente nosotros tomábamos apuntes y aprendíamos de él. Sí. Hoy el conocimiento está en múltiples plataformas y no solo en el aula. Por lo tanto, el rol del docente no puede ser el de tradicional, debe ser mucho más orientador, facilitador y sobre todo detector de talentos, porque una educación personalizada implica también que el profesional de la educación identifique en qué cada uno es bueno. No todos somos buenos para lo mismo, porque la humanidad sería muy aburrida. Sí. Entonces, aquel que es bueno en matemática, desafiarlo a que llegue a su máxima expresión. Pero hay otro que será bueno en arte o en la literatura, y ahí es donde tendrá que llevarlo también a su desarrollo óptimo. Es decir, el profesional de la educación hoy está demandado porque debe manejar estrategias, tácticas, instrumentos y métodos de evaluación diversos dentro de una misma aula, cuando en esa aula comparte con 35 o 30 muchachitos. Este es el gran reto que tiene el docente, que debe ser cada vez más profesional, que debe trabajar cada vez más en equipo, porque lo que trae consigo este mundo o el paradigma de las competencias es que se difuminan las asignaturas. Ya no tiene sentido trabajar la matemática y la física por separado, o trabajar el idioma español y la literatura por separado, o la historia. Todo esto forma parte de un proyecto que tiene que construirse dentro de la comunidad educativa. Ese es el gran desafío de los educadores. No, y si un profesor lo que va es a ir a un aula a enseñarle datos a los muchachos, primero no va a poder competir ni con Google ni con Wikipedia. Claro. Si es para dar datos, está de más. Exacto. Lo segundo es, y ya es una pregunta que les hago, ¿para qué les sirve a un alumno saber que el general y presidente Eisenhower nació el 18 de octubre de 1936?
Esa pregunta, Uchi, me recuerda a mi propia experiencia como estudiante de bachillerato en La Vega. Yo que tuve inquietudes por las artes y demás, y que mis padres modestamente se ocuparon de estimularlas, mandándome a Escuela de Bellas Artes de La Vega, que luego el gobierno la cerró por falta de recursos y quedé fuera del aula. Pero en fin, yo recuerdo que mi primera profesora de literatura latinoamericana empezó a darnos las clases enseñándonos el día en que nació, el día en que falleció y los títulos de las obras que debíamos conocer de ese escritor. Nada más. Y yo, que ya había estado en contacto con la gramática de la lengua española de Pedro Enrique Sureña y de Amado Alonso, que decía claramente desde los años 20 y 30 que la lengua y la literatura se enseñan leyendo las obras de los autores. Entonces yo le dije, profesora, pero en vez de aprendernos esas fechas y esos títulos, vamos a leer una obra por lo menos de esos autores. Claro, eso me costó que me expulsaran del aula al principio, sí, seguro. Pero eso es lo que hoy se reclama, ¿no? Claro. Es que no memorices, sino que construyas el conocimiento con la facilidad que te brinda el profesor, y que desarrolles tu pensamiento lógico, tu pensamiento creativo y, como hablábamos fuera de cámara, tu capacidad de desarrollo simbólico de tu cerebro. Así es. Bueno, estamos ya concluyendo, debemos concluir con la entrevista, pero quisiéramos reiterar entonces la información sobre este 21º Congreso Internacional Educa 2017. Claro que sí, se va a desarrollar desde el 24 de este mismo mes de noviembre en el Hotel Jaragua, comenzará a las 7 p.m. en punto. Más información de todos los televidentes que quieran acceder a ella lo pueden encontrar en nuestra página web www.educa.org.do /inclinada Aprendo 2017. Barra inclinada, muy bien. Pues muchas gracias a José Mármol, presidente de Educa, y a Darwin Caraballo, director ejecutivo. Temas fundamentales. Y vamos a hacer una pausa ahora y cuando regresemos pasamos de la educación a la electricidad. ¿Cuánto nos cuestan los apagones en realidad? Vamos a conversar con Manuel Cabral, vicepresidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica.